Cátedra de Teoría General de la Prueba, Universidad Católica Andrés Bello. Video número 5, clase número 4, tema, la carga de la prueba. Básicamente lo que nos interesa abordar aquí es la respuesta a la tercera pregunta que nos hicimos en las primeras reuniones. Si ya sabemos qué es la prueba y sabemos qué se prueba, tanto en abstracto como en concreto, ahora lo que corresponde es responder a quién le corresponde probar. ¿Quién tiene que probar? ¿Quién tiene esa carga? Pues bien, para poderlo responder, lo primero que tenemos que saber es qué es una carga. La carga se cumple siempre en beneficio propio. Si no se cumple, no se está frente a un incumplimiento, como en el caso de las obligaciones, sino que el perjuicio va a recibirlo la persona o el sujeto que estaba llamado a cumplir la carga. Básicamente podemos decir que se trata de una actividad expresada en sentido positivo. Nosotros, cuando se nos impone una carga, cuando estamos llamados a cumplir una carga, esa carga normalmente es para hacer algo o para hacerlo de determinada manera. ¿Okay? Se nos indica qué hacer o cómo hacerlo. No se nos dice qué no hacer. La carga probatoria es una de las cargas procesales que tenemos en el juicio. ¿Okay? Podemos decir, en resumidas cuentas, que es un imperativo del interés propio. Aquí les quiero hacer un paréntesis, ¿okay? Para que entendamos bien de lo que estamos hablando cuando hablamos de carga. Si yo se los planteo en un sentido coloquial, les pregunto que me digan ustedes qué es una carga. Básicamente la idea que nos viene a la mente es que una carga es algo que es pesado. Es como si ustedes tuviesen un bulto, un morral, ¿ok? O una maleta, y ustedes la cargan con cosas. Entonces, en definitiva, es un peso que tenemos que llevar, es algo que tenemos que cargar para llevarlo, ¿ok? Pero fíjense que en el sentido coloquial, vamos a ponerles el caso de que nosotros fuéramos a la playa. Si nosotros vamos a la playa y nos llevamos uno o dos mudas, ¿ok? En la maleta, eso lo vamos a tener que cargar, es más pesado y implica ponerlo en la maleta y llevar la maleta, transportar la carga. Fíjense que vamos más ligeros si no llevamos nada. Pero los beneficios que implica llevar la maleta cargada de cosas a la playa, por ejemplo, cuando nos metamos al mar y salgamos, vamos a salir mojados y vamos a querer ropa seca. Fíjense que vamos a poder tener ropa seca, ¿por qué? Porque nos cargamos de llevar ropa seca a la playa. Hemos podido ir sin nada. Pero en el momento en que quisiéramos el beneficio de tener la ropa seca, no lo íbamos a tener. Porque para poder tener ropa seca en la playa había que cargarla. Yo me cargué de cosas buscando el beneficio. Fíjense que es una cosa importante, que la carga usted la puede cumplir o incumplir, sin que eso se revierta en una situación que pueda ser sancionada o exigida por terceros. Siempre es en beneficio mío. Las cargas yo las cumplo para yo verme beneficiado. Y si las incumplo, el único que se va a ver perjudicado soy yo mismo. Por eso decimos que es un imperativo del interés propio, porque soy yo el que está interesado en cumplir sus cargas, porque el perjuicio va a ser para mí, no va a ser para terceros. Me interesa cumplir con mis cargas para poder obtener los beneficios, que pueden que se den o pueden que no se den, igual que los perjuicios pueden que se den o pueden que no se den, pero yo voy a buscar las cosas positivas de cumplir con la carga, por eso estoy dispuesto a asumirla y llevarla, cargarme con mayor peso para, digamos, potencialmente recibir los beneficios de llevar, de cargar ese peso a hasta el lugar, ¿no? O para hacer las cosas que tengo que hacer. La carga probatoria no es más que una de las cargas procesales. Una que ya hemos visto, que también es una carga, es la de alegar en el procedimiento. Hay diferencias entre obligación, deber y carga. El deber es
normalmente impuesto. Por ejemplo, nosotros tenemos el deber de no matar, mientras que la obligación se asume de común acuerdo o son exigibles, por ejemplo, cuando firmamos un contrato. Fíjense que la carga es imperativo de interés propio, ¿okay? Tanto en la obligación como en el deber hay implicados terceras personas, mientras que aquí se trata de una cuestión que yo asumo en mi propio interés. La carga consiste en una actividad normalmente, siempre se refiere a hacer algo en sentido positivo, no negativo, mientras que la obligación y el deber pueden estar, digamos, previstas tanto en sentido positivo como en sentido negativo. En el caso del deber, por lo general, es negativo y no necesariamente, pero por lo general lo es. Y la carga surge siempre en interés propio, no hay vinculación jurídica con terceros. En la obligación y el deber sí hay un tercero implicado, en el sentido que es el que, digamos, el que con relación al que debemos cumplir el deber o con relación a aquel que nos puede exigir el cumplimiento de la obligación. Entonces fíjense que siempre hay un tercero implícito en la obligación y el deber, mientras que en la carga no. En la carga soy yo mismo, yo solo, el que está, digamos, llamado a cumplir la carga porque es mi propio interés, es mi propio beneficio y es mi propio perjuicio el que se va a ver implicado. En las cargas no se limita la actividad del sujeto, mientras que la obligación y el deber sí pues, se puede ver limitada la libertad del sujeto. Fíjense que ustedes cuando contratan, yo los puedo obligar a cumplir y ustedes están obligados a cumplir conmigo en función de que no son absolutamente libres. Ustedes si se comprometen, por ejemplo, a hacer algo de una determinada manera o se les impone el deber de hacer algo de determinada manera, ustedes lo van a tener que hacer de esa forma. ¿Okay? No son libres de cumplir o no la obligación, ni de cumplir o no el deber. Ustedes lo tienen que hacer y eso, por supuesto, de alguna manera limita la libertad. Mientras que con la carga no. Yo soy perfectamente libre de no cumplir la carga y no pasa nada. No pasa nada en el sentido de que nadie me lo va a poder exigir. Pasa que potencialmente voy a tener que estar consciente de que puedo recibir un perjuicio, me puedo ver perjudicado por el incumplimiento o por la no observancia en la carga. En la carga, no cumplir me favorece a mí, es decir, a quien no la cumple, y me beneficia a mí si la cumplo, mientras que en el deber y la obligación se perjudica a un tercero. Si se incumple una carga, no hay ilícito, no es ilícito cumplir las cargas, cumplir las cargas. Mientras que en el caso de la obligación y el deber, sí hay un ilícito. Usted, cuando momento en que incumple una obligación o incumple un deber que se le impone, okay, usted puede incurrir perfectamente en un ilícito. Y por eso se puede pedir el cumplimiento de la obligación y el deber compulsivamente, mientras que con el caso de la carga no es así. El cumplimiento de la carga no puede ser exigido coactivamente, lo que les estaba refiriendo hace un rato. En el caso de la obligación y el deber, sí se puede, digamos, de alguna manera, forzar coactivamente al sujeto obligado o sometido al deber. Ejemplos procesales tenemos, por ejemplo, la carga de probar lo que nos favorece. Eso es una carga, es lo que estamos estudiando en esta sesión. Tenemos el deber de lealtad y probidad, artículo 17 y 170 del Código de Procedimiento Civil, obrar con lealtad y probidad dentro del proceso. Tenemos la obligación de pagar las costas en caso de ser vencidos en el juicio, eso es una obligación. Fíjense, la noción de carga tiene una importancia dual, tiene una importancia en la perspectiva del juez, en el sentido de que la carga de la prueba es la fórmula que puede emplear el juez para emitir un fallo en ausencia de pruebas. Imagínense una situación en donde, o un proceso, en donde ninguna de las partes haya probado ninguna circunstancia de hecho de las que haya alegado. Hubo alegatos de parte actora y hubo alegatos de parte demandada, pero nadie aportó una prueba, nadie arrimó pruebas al juicio. El juicio está absolutamente huérfano de pruebas. Eso no le permite al juez no sentenciar. El juez tiene que sentenciar independientemente de que nadie haya probado. Entonces, desde la perspectiva del juez, las reglas de carga, ¿okay?, en función de que le asignan a priori
a los sujetos procesales, parte actora, parte demandada, cuáles son los hechos que tiene que probar. Eso le va a permitir al juez verificar quién ha cumplido y quién no ha cumplido. Y si el que no cumplió aportando pruebas, en ese caso, el que no cumplió debe verse perjudicado. ¿Cómo? Perdiendo el juicio. Desde el punto de vista, o es importante desde el punto de vista de las partes, porque la carga de la prueba sirve básicamente para determinar quién debe probar los hechos que se están litigando. Y esa determinación se hace de antemano. ¿Qué quiere decir esto? Que incluso antes de ustedes estar en el juicio, antes de ustedes estar litigando el juicio, ya las partes pueden saber, ¿ok? O tener delineado qué les va a tocar una vez que inicie el proceso, qué les va a tocar probar una vez que inicie el proceso. ¿En función de qué? En función de lo que ustedes hayan alegado, ustedes sabrán que van a tener una carga mayor o menor dentro del proceso. Pero ustedes lo saben a priori, en función de que ustedes van a saber cuáles son sus argumentos, y en función de que ustedes saben cuáles son sus argumentos, sabrán cuáles son los hechos que van a entrar en discusión, y en función de eso ustedes podrán calcular a priori, al inicio, incluso antes del juicio, cuáles van a ser los hechos que los van a cargar con la necesidad de probar. Un concepto es una carga procesal, básicamente, y nos sirve como una regla para saber quién debe cumplirla. Nos permite, o vamos a poder resolver, quién debe probar qué hechos con estas reglas de distribución de carga. Chandía nos dice que es una noción procesal. Acuérdense que las reglas procesales o las reglas de naturaleza procesal no se pueden relajar por las partes. Básicamente contiene reglas, fíjense que son reglas de juicio de una parte, por las cuales el juez puede llegar a, o que le indican al juez cómo sentenciar o cómo debe fallar cuando no se encuentran en el proceso pruebas que le den la certeza, acuérdense que esto está llamado la prueba, que le den certeza sobre los hechos, sobre los cuales debe fundamentar el juez su decisión. E indirectamente, ¿ok?, le permiten a las partes saber qué le interesa probar, qué pruebas debe aportar, cuáles son los hechos que debe o está necesitado de probar en el caso, para evitar las consecuencias desfavorables, ¿ok?, que no cumplir con esa carga implica. En el caso de ausencia de pruebas, el juez está obligado a sentenciar, y para ello están las reglas de carga precisamente, en donde el juez sabe que esos hechos que le fueron indicados deben ser probados, y si no lo fueron, eso implicará ciertas consecuencias. Y de otra parte, no podemos conseguir con situaciones, por ejemplo, que son hechos notorios, presumidos, evidentes, normales. Todos estos hechos son ¿de qué tipo? Son hechos que no se pueden probar, ¿ok? O no se prueban. Los hechos notorios no se prueban, los hechos presumidos no se prueban, los hechos evidentes no se prueban, los hechos normales no se prueban. Y ese tipo de hechos pueden perfectamente fundamentar o ser el fundamento de una pretensión que está siendo litigada en juicio. Y están eximidos de prueba. Esos hechos no nos cargan, ¿ok? Normalmente serían mi carga. ¿Por qué? Porque son los hechos en los que yo fundamento mi pretensión. Pero en el caso de que estén, digamos, relevados de ser probados porque no son objetos, simplemente me descargan la necesidad de probarlo. Se me descarga la necesidad de probarlo. Por eso era importante, y la referencia que yo le hacía en reuniones anteriores, en determinar exactamente qué es lo que debemos probar, bien en abstracto, bien en concreto, y para aquellas tesis que lo sostienen, cuál es el tema de prueba, la necesidad de prueba en el caso puntual, específico, porque eso está íntimamente vinculado con la carga de prueba, en el sentido de que son los hechos que no están relevados de prueba, en el sentido de que no son objeto de prueba, los que me van a cargar. Es decir, siendo objeto de prueba, son los que me van a cargar. Estando relevados de prueba, porque no son objetos, no me van a cargar. Es decir, no me van a imponer, no me van a, perdón, imponer no, no me van digamos, a implicar la necesidad de yo probarlos. Bien, esto está vinculado, una especie de recapitulación aquí, esto está vinculado al principio dispositivo. Entonces, principio dispositivo y carga de prueba. En principio, ¿ok?, ustedes saben que cada hecho
va a ser incorporado al juicio en forma de alegato. Es decir, como regla, para cada hecho alegado tiene que haber una prueba. ¿En qué sentido? Los hechos van a ingresar al juicio en función de sus alegatos. Y son esos alegatos, de hecho, lo que los van a, digamos, a ustedes a ir construyendo lo que es ese peso, esa carga que ustedes van a tener que cumplir, que es la carga de tener que probarlos. ¿Qué implica eso? Que el juez debe decidir, como ustedes saben, el juez debe decidir con base a lo alegado y probado. Pero fíjense que ese binomio no se rompe. Yo alego, yo debo probar en los hechos que alego, si no están relevados de prueba, si son objetos de prueba. Entonces, yo alego y yo tengo que probar. Entonces, el juez va a saber cuáles son las situaciones de hechos, porque se entera porque usted se lo dice. Acuérdense lo de la caja. Y por otra parte, las partes, cada quien sabe qué fue lo que alegó. Qué fue lo que alegó. Entonces, el juez se entera en función de su alegato. Y usted, como parte que está proporcionando el alegato, sabe entonces qué debe probar. Porque sabe que el juez va a resolver en función de lo alegado y probado. Lo que alego lo tengo que probar para que el juez lo pueda tener en cuenta. Si yo alego algo y no lo pruebo, entra entonces, digamos de alguna manera, la función de regla de carga. Porque por una parte, fíjense que nos sirve para que el juez sepa quién tiene que probar, pero también sirve para que las partes sepan qué tienen que probar. Y le permite al juez, que siempre está obligado a sentenciar, ¿ok? Y que debe sentenciar en función básicamente de lo alegado y probado, saber cómo sentenciar si no hay pruebas. ¿Por qué? Porque sabe quién tenía que hacerlo, es decir, quién tenía la carga. ¿Cómo se enteró? Se enteró porque las partes hicieron alegatos de hecho. Y en el momento en que hacen alegatos de hecho, eso los carga, es decir, tienen que, para cubrir su interés, porque esos alegatos los hace en interés propio, tiene que pasar a probarlos. Y ahí se construye la carga para las partes. Pero también se construye una regla para el juez que sabe cuáles son las cargas de cada una y quién tiene que cumplir esas cargas. El que no prueba debe verse desfavorecido por no haber aportado las pruebas, que era su carga. Entonces el juez siempre sabrá cómo sentenciar. Pues incluso sin prueba, puede hacerlo aplicando las reglas de carga de prueba, que es básicamente uno de los sentidos importantes. Porque a veces solamente nos quedamos con la idea de que la regla de carga nos permite saber a nosotros, como parte, qué tenemos que probar. Pero es importante la implicación que bajo el esquema de principio dispositivo, ¿ok?, está dirigida al juez en función de regla de juicio, en el sentido de que el juez va a poder sentenciar aplicando reglas de carga, es decir, preguntándose, estos son los hechos que me alegó la parte actora, entonces estos son los hechos que él tenía que probar, estos son los hechos que me alegó la parte demandada, entonces estos son los hechos que él tenía que probar. Y en función de eso, ver que hubo en el momento del alegato una asunción de carga que debe ser cumplida para poder obtener el vencimiento del interés propio que cada una de las partes en sus respectivas posiciones están buscando en el juicio. Esto nos lleva a lo que podríamos llamar necesidad de las reglas de carga, que se puede ver desde dos aspectos, o los tipos de carga probatoria, como también lo van a ver en alguna doctrina. De un lado tenemos la carga concreta y subjetiva, y de otro lado tenemos la carga objetiva y abstracta. La carga concreta y subjetiva es concreta porque se sabe cuáles son los hechos particulares en cada caso particular, en cada juicio particular, que interesa demostrar a qué parte, conforme el asunto sustancial que se está discutiendo en cada juicio. Y es subjetiva porque contiene una norma de conducta para las partes, que les señala cuáles son los hechos afirmados, en el sentido de haberlos alegado, o negados, que les conviene o les interesa aportar al juicio con su prueba. Es decir, determina la necesidad de probar de cada una de las partes, para así poder obtener el efecto que está buscando en
con la sentencia, con el proceso, es decir, que se impongan sus pretensiones o excepciones respectivamente en el juicio. Desde el punto de vista de carga objetiva y abstracta, podemos decir que es abstracta porque es una regla de juicio que se aplica por el juez, va dirigida al juez, y que le indica en contra de quién debe decidir cuando no consiga que la parte ha cumplido la carga que tiene de probar los hechos que alegó. Es decir, cuando no existan pruebas en el proceso sobre las afirmaciones o el alegato, o los argumentos que ha sostenido la parte. O las que digamos, necesite acreditar para poder obtener los efectos que quiere obtener con el juicio. Fíjense que en este caso nosotros hablamos de que es abstracta porque no es para un caso particular, sino que es para todos los casos en general. A todos los juicios por igual se les aplican las reglas de carga. Por eso decimos que es abstracta, no depende de lo que haya pasado o lo que se esté discutiendo en un caso particular. Como regla de juicio, el juez la va a poder aplicar para todos los juicios que conozca. Y es objetiva, ¿por qué? Porque se comporta siempre de la misma manera, como una regla de juicio que permite decidir sabiendo quién debe probar y no lo hizo. Ok, es importante que tengan pendiente una cosa. Cuando yo hablo aquí, o cuando salgo aquí de necesidad de las reglas de carga o tipos de carga, no es que estamos hablando de, por un lado, carga en sentido concreto y subjetivo, y por otro lado, carga en sentido objetivo y abstracto. No. La regla de carga siempre cumple esta doble función. O sea, tiene esa dualidad siempre. Siempre va dirigida en un sentido a que las partes sepan qué tienen que aprobar en este caso, en función de lo que haya sido su carga alegatoria. Y por otro lado, el juez en todos los casos también va a saber, pero esta vez en todos los casos, y en este por supuesto, en este particular por supuesto, va a saber quién tiene la carga, porque las partes ya se lo asignaron con su carga alegatoria. ¿Okay? Entonces es importante, no es que están separadas, o que hay un tipo de carga, vamos a llamarla concreta y objetiva, y otro tipo que vamos a llamarla objetiva y abstracta. No, la regla de carga siempre es concreta y subjetiva y objetiva y abstracta, porque tiene esa dualidad. Cuando se aplica, se comporta para las partes en el caso particular para saber qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que tengo que aprobar, y para el juez en todos los casos, incluyendo el que está resolviendo en este momento particular, quién tiene asignada la carga. Siempre tiene esa dualidad, siempre se comporta, digamos, aunque la podemos ver desde esos dos puntos de vista, desde esos dos aspectos, concreto y subjetivo, abstracto y objetivo, siempre se comporta en el caso en donde la vamos a aplicar, digamos, con esa doble vertiente. Bien. Tengan pendiente una cosa, aunque esto lo vamos a abordar en su momento, cuando veamos los principios de derecho probatorio, una vez que las pruebas ingresan al proceso, se independizan de la parte que las ha aportado al proceso y pasan a formar parte, digamos, del acervo, de los activos del proceso, y prueban los hechos que están llamados a probar como pruebas, independientemente del sujeto procesal que las haya abonado o que las haya aportado al proceso. El juez no le importa quién aportó la prueba de los hechos. Al juez lo que le importa es que los hechos que han sido alegados estén probados, porque para él lo que lo vincula a él es el principio de que él va a resolver en función de lo alegado y probado, independientemente de quién lo haya probado. Dicho esto, nos interesa ahora ver cómo se distribuye la carga, porque es en definitiva, digamos, la respuesta práctica de lo que estamos analizando. Nosotros lo podemos ver, esta distribución la podemos ver desde dos puntos de vista. En un primer término, si la ley dice cuál es la carga o establece la carga.
Y de otro punto de vista, cuando la ley no dice cuál es la carga o no establece la carga en forma particular. ¿Okay? Entonces, aquí les traigo tres ejemplos. El artículo 1354 del Código Civil, fíjense que es la norma, digamos, rectora en materia de distribución de carga, por lo menos para el derecho común. Quien pide la ejecución de una obligación debe probarla. Y quien pretenda que ha sido libertado de ella debe, por su parte, probar el pago o el hecho que ha producido la extinción de la obligación. El artículo 506 no es más que, digamos, una reiteración de este principio. Las partes tienen la carga de probar sus respectivas afirmaciones de hecho, lo que habíamos hablado en algún momento con relación a que lo que se prueban son las afirmaciones. Y quien pide la ejecución de una obligación debe probarla, y quien pretenda que ha sido libertado de ella debe, por su parte, probar el pago o el hecho extintivo de la obligación. Fíjense una norma particular que también es una norma que distribuye carga, que es el artículo 72 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Fíjense que aquí también se está distribuyendo carga. Salvo disposición legal en contrario, la carga de la prueba corresponde a quien afirme los hechos que configuren su pretensión o a quien los contradiga, alegando hechos nuevos. Aquí esto no es muy diferente a, digamos, las reglas o las máximas generales de derecho común que vemos aquí y que vemos aquí. ¿Okay? Básicamente, la afirmación de los hechos, ¿ok?, que configuran la pretensión que estoy planteando en juicio, bien sea la existencia de la obligación, ¿ok?, o los motivos para ejecutarla, o los motivos de defensa o excepción que vemos en los artículos que vamos a decir que son de derecho común, 1354 del Código Civil y 506 del Código de Procedimiento. Pero fíjense que aquí se distribuye de una manera, digamos, bien particular la carga de prueba, y esto también es una regla de distribución de carga. El empleador, es decir, el patrón, cualquiera que fuera su presencia subjetiva, es decir, como parte actora o como parte demandada, en la relación procesal, tendrá siempre la carga de la prueba de las causas del despido y del pago liberatorio de la obligación a la relación de trabajo. Entonces, fíjense que yo siempre, como patrono, tengo esa carga asignada. Fíjense que se me está asignando, la ley me está asignando la carga. Cuando corresponde al trabajador probar la relación de trabajo, gozará de una presunción. Las presunciones, ¿ok?, tienen, digamos, un efecto importante en la distribución de carga, lo vamos a ver hasta el final, ¿ok?, pero no es más que una manera de distribuir la carga, básicamente para aligerarla o para modificarla. Básicamente lo que se trata es de un desplazamiento, como lo vamos a ver después, pero las presunciones tienen ese efecto sobre las reglas de cargas normales, ¿ok?, son una manera particular de distribuir carga. Entonces fíjense que esta norma del artículo 72 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo no es más que una regla que distribuye carga probatoria, específicamente probatoria. Ahora bien, ahí tienen tres ejemplos. Hay otros tantos de la ley donde se carga a los sujetos procesales con una determinada, digamos, necesidad de probar, más allá de las dos normas de 1354 y 506, que son normas generales que contienen, digamos, la regla general en materia de carga probatoria. Pero hay otras situaciones donde la ley no dice nada en particular, es decir, la ley no dice nada sobre quién debe probar qué hechos. En estos casos se aplican los principios generales en materia probatoria, básicamente de distribución de carga. Yo les voy a nombrar algunas reglas, ¿ok?, que podemos llamar reglas de distribución de carga. Algunas de ellas son, por ejemplo, la carga de la prueba es del actor, ese es el enunciado, y el demandado cuando éste se excepciona, porque cuando el demandado se excepciona, se está comportando básicamente como actor. ¿Esto qué quiere decir? Alegando. En principio, el actor debe probar todos los hechos, afirmaciones y negaciones de su libelo, y el demandado, cuando se defiende, cuando se excepciona, se comporta como actor porque está alegando situaciones de hechos nuevas o diferentes, y entonces en esa medida asume su propia carga, ¿ok? Es decir,
En definitiva, alega y niega, en el momento en que alega y niega, debe probar. ¿Cuál es la crítica a esta teoría? Que, ojo, se aplica en nuestra jurisprudencia y se aplica en el foro. Hay ciertos hechos que el actor puede alegar, en efecto, ¿okay? Que alega o puede alegar. Y esos hechos no son objeto de prueba. Por ejemplo, puede alegar hechos notorios, puede alegar afirmaciones o negaciones indefinidas, lo que llamamos sustanciales. Ahorita vamos a ver en un rato de qué se trata eso. Y puede alegar hechos presumidos. Y eso no quiere decir que los tenga que probar, porque como sabemos, estas categorías de hechos que les estoy enunciando ahorita, aunque pueden servir de fundamento para sostener la pretensión en el juicio, no se prueban, como lo vimos en reuniones anteriores. De otra parte, se critica también que el demandado no se puede equiparar exactamente al actor, pues el actor ejerce el derecho de acción al acceder a la jurisdicción. Y el demandado lo que hace es defenderse, es decir, contradecir, es decir, repeler la acción, ¿okay? la pretensión que se está ejerciendo al ejercer el derecho de acción. Básicamente lo hace cuando se defiende o se excepciona. Entonces no podemos equiparar, porque no es exactamente igual lo que ocurre con la parte actora demandante con la parte demandada. Otra regla es, la carga de la prueba es de quien afirma y nunca de quien niega. ¿Esto qué quiere decir? Que es el que sostiene en forma positiva el alegato, el que debe en definitiva probar. Esto ustedes ya saben que no es del todo correcto, aunque les aclaro que esto es una máxima que se aplica con toda frecuencia en tribunales y en nuestra jurisprudencia, ¿ok? ¿Qué pasa? Nosotros ya vimos que la sintaxis del alegato, es decir, la manera en que está construida, expresada la alegación, no puede definir la carga, como no podía definir en su momento cuando lo vimos si un determinado hecho es o no objeto de prueba. Lo que resulta imposible, y en este punto debo aclararlo, es la naturaleza definida o indefinida. Eso es lo que va a hacer posible o imposible la necesidad de probar o la posibilidad de probar. Eso es lo que va a definir si nosotros podemos o no podemos probar el alegato. No que esté construida de forma negativa o positiva. Lo que va a dar la clave es que esa afirmación o esa negación sea definida o indefinida. De hecho, las negativas formales, como ustedes saben, sí se pueden probar, porque las sostiene. En el caso que yo les planteaba, si yo les digo que yo no soy mujer, si yo les digo que yo no soy mujer, yo implícitamente, indirectamente, subyacentemente le estoy afirmando que yo soy hombre. Entonces, así estén construidas en forma negativa, como implican una afirmación, yo las puedo probar. Y como las puedo probar, me van a cargar. Es decir, yo tengo que asumir la carga, incluso en situaciones que estén propuestas, digamos, en su sintaxis, en su modo de ser expresadas en forma negativa. ¿Por qué? Porque la negativa es simplemente formal. No ocurre lo mismo, como ustedes saben, cuando la negativa es sustancial, porque la negativa sustancial es la nada. No tiene ninguna afirmación implícita, ¿ok? O indirecta que yo mismo pueda probar. Es la nada, no tiene un límite de modo, lugar o tiempo, una referencia de modo, lugar o tiempo concreta, ¿ok? Definida. Y eso es lo que me imposibilita probar. Y por supuesto eso modifica la carga, porque cuando yo sostengo en efecto una negativa sustancial, que implica la nada, como les estoy diciendo, no tiene una afirmación implícita, en esos casos sí no tengo la carga de probarlo, no tengo la necesidad de probarlo. Las negativas sustanciales
no se prueban y no, por supuesto, como no se prueban, no tengo yo la necesidad de probarlos. No se prueban porque no son objeto de prueba. Como no son objeto de prueba, no tengo la necesidad de probarlos. Como carga, no asumo carga. Una cosa que tenemos que tener claro, la naturaleza sustancial, que es, digamos, la que me impide, o la que impide que yo pueda probar, en el caso de las negativas sustanciales, ¿okay? Que me impide probarla y por supuesto me afecta la distribución de la carga, porque son las afirmaciones lo que yo tengo que probar. Si hago una negación y esa negación es formal, yo la puedo probar. ¿Por qué? Porque tiene una afirmación implícita. Lo mismo ocurre con las afirmaciones. Si yo sostengo una afirmación, yo la debo probar. Pero si la afirmación es sustancial, es decir, no contiene implícitamente nada, en el sentido de que no tiene un modo, lugar o tiempo que la definan, que la delineen, es a tal punto amplia que equivale a no decir nada. Es como si yo les dijera que yo siempre le doy un beso a mi hija antes de dormir. Eso no lo puedo probar. No lo puedo probar simplemente porque es hasta el punto amplio y no tiene limitación de modo, lugar o tiempo que me impide probar una situación en específico, porque es la nada, es a tal punto amplio que ocurre algo semejante con lo que ocurre con las negaciones. No tiene un límite, no tiene una concreción particular en la realidad y eso hace que no lo pueda probar. Entonces, tanto las negaciones sustanciales como las afirmaciones sustanciales no se prueban. No se prueban porque no contienen ningún contenido. Y eso me afecta la regla de carga. ¿Por qué? Porque cuando la regla de carga me dice, usted tiene que probar las afirmaciones que usted haga, si la afirmación es sustancial, no lo puedo hacer. Pero ¿qué sí se puede hacer? Aportar una prueba adversa. En el caso de las negaciones, por ejemplo, si yo sostengo una negativa sustancial, ¿okay? Como que yo nunca he ido al Canadá, eso es hasta en modo amplio que yo no puedo aportar la prueba. Eso me descarga porque ese hecho no forma parte del objeto de prueba. Entonces me descarga, aunque yo lo estoy sosteniendo. Yo estoy diciendo que yo nunca he estado en el Canadá. ¿Okay? ¿Qué ocurre? Eso no lo puedo hacer yo porque eso no está dentro de mi esfera. Pero ustedes, que son mi adversario, sí pueden probarlo. ¿Cómo lo hacen? Con la afirmación contraria. Ustedes pueden decir, usted sí ha estado en el Canadá. Y aportar la prueba en específico de esas circunstancias. Y estuvo el día 3 de marzo del año 2020. Usted estuvo en Canadá. Aquí está la prueba de que usted estuvo en el Canadá. Fíjense que yo no lo puedo hacer siendo una negativa sustancial, pero ustedes sí lo pueden hacer con la afirmación contraria. Lo mismo ocurre con las afirmaciones sustanciales. Yo les digo que yo siempre le doy un beso a mi hija antes de dormir. Fíjense que es una afirmación, pero es a tal modo amplia, siendo una afirmación sustancial, que no tiene un modo, lugar o tiempo específico, delimitado. Pero fíjense que aunque eso yo no lo puedo acreditar, yo no lo puedo probar, siendo una afirmación, ustedes sí lo pueden probar. ¿Qué es lo que pueden probar? Que yo en algún momento, en un momento particular definido, no lo hice. Es decir, no le di un beso a mi hija antes de acostarse. Se dan cuenta que eso va a variar la carga. Porque si yo sostengo que yo siempre he hecho algo, ustedes van a asumir la carga aportando el hecho contrario. ¿Cómo? Yo no lo tengo que probar, pero ustedes pueden probar que yo en un momento dado no hice lo que estoy diciendo que hice. Igual que con las negativas. Si yo les digo que yo nunca he hecho algo, ¿okay? Ustedes pueden aportar el hecho contrario, porque yo no está dentro de mi esfera poderlo hacer, desplazo la carga y ustedes sí lo van a poder hacer. ¿Cómo? Acreditando la situación positiva que desmonta la negación sustancial que yo estoy haciendo. Por eso les estoy planteando aquí que lo mismo ocurre cuando hablamos de afirmaciones sustanciales, que al igual que las negativas sustanciales no se prueban, no son objetos concretos de prueba. Y por supuesto eso afecta la distribución de carga, en el sentido de la necesidad que tiene cada parte de probar ciertas y determinadas situaciones de hecho.
La otra tesis de lo normal y lo anormal. La carga de la prueba la tiene quien alega el hecho anormal. ¿Por qué? Bueno, lo primero que ustedes ya, digamos, ya vieron, y lo vimos con este mismo ejemplo, es que al cumplir yo 18 años, yo alcanzo la capacidad. Eso es lo normal. Fíjense que yo eso no lo tengo que probar. No lo tengo que probar, ¿por qué? Porque es lo que es normal. ¿Qué es lo que no sería normal? Que yo, teniendo 18 años, no tenga capacidad. En ese caso, yo lo tengo que probar. Los hechos normales no me cargan, mientras que la prueba de los hechos anormales sí me carga. ¿Cuál es la crítica? La crítica es que lo anormal, bueno, como lo vimos antes, es muy subjetivo, por tanto no es una forma, digamos, estándar u objetiva de establecer cargas, básicamente porque pueden variar. Un hecho normal hoy puede dejar de serlo mañana, o un hecho que hoy es anormal puede pasar a ser normal mañana. Varía según la época y según las costumbres y la cultura. Sí sirve para establecer estándares, ¿ok? Por ejemplo, el caso de la capacidad es un estándar. En nuestro caso son los 18 años. Hay otras legislaciones que tienen una edad distinta, ¿ok? Y sirve para establecer un estándar, que no pocas veces pasa a estar, digamos, positivizado en la ley. Esos estándares me indican qué es lo normal, en ese caso no se proveería, y qué es lo anormal, en el caso que sí se asume carga, porque sí se tendría que pasar a probar. Otra tesis, la tesis que distribuye la carga de la prueba con base a la naturaleza, oigan bien, la naturaleza de los hechos. Y esto lo hace a priori. Esta categorización ustedes ya la vieron en el pasado, ¿ok? Nosotros podemos distinguir los hechos, clasificar los hechos, como hechos constitutivos, extintivos, impeditivos o modificativos. Esta distribución a priori de la naturaleza, oigan bien, de los hechos mismos. Yo te estoy clasificando hechos. Yo estoy diciendo, hay unos hechos que cuando nacen, cuando se producen, son hechos de naturaleza constitutiva. Hay hechos que cuando nacen, cuando se producen, son hechos de naturaleza extintiva. Hay hechos que cuando nacen, se producen, son de naturaleza impeditiva, y lo mismo con los modificativos. Entonces, en función de esta naturaleza de los hechos, hay quien distribuye la carga diciendo que los hechos constitutivos son carga de la parte actora, ¿ok? Básicamente porque son aquellos que soportan la demanda, la protección de la parte actora. Los hechos extintivos, impeditivos y modificativos son carga de la parte demandada, porque básicamente son el tipo de hechos con los que la parte demandada hace resistencia, bien sea para extinguir los hechos que están constituyendo la pretensión que se les está planteando, bien sea para impedir que produzcan los efectos, o para impedir que desplieguen sus efectos en el mundo, o para modificar los hechos que se están alegando, ¿ok? Entonces, fíjense, extintivos, impeditivos y modificativos son carga de la parte demandada, y los constitutivos, básicamente, son carga de la parte actora. ¿Cuál es la crítica? La crítica es que uno no puede a priori establecer la calificación de los hechos, para luego pasar a distribuir la carga, es decir, la necesidad de probarlo, en función de esa naturaleza a priori que se hizo de los hechos. ¿Por qué? Porque básicamente los hechos pueden producir efectos distintos, que no dependen básicamente de su clasificación. ¿A qué me refiero con esto? Los hechos surgen en la realidad y deben ser probados. No surgen para ser probados. Básicamente, ¿a qué me refiero con esto? A que a los hechos, cuando las cosas ocurren, cuando los hechos pasan en la realidad, no pasan buscando necesariamente producir efectos jurídicos. No surgen en función de eso, no se producen en función de hechos. Que a veces sí pasa, pero no siempre pasa así. Los efectos son sus efectos
porque son los efectos de las cosas que pasan, pero no porque el hecho tenga una naturaleza particular, esos van a ser sus efectos. Los hechos se producen y producen los efectos que van a producir, independientemente de su naturaleza o de la asignación que nosotros hagamos, digamos, de una naturaleza particular a cierto grupo de hechos, porque eso no necesariamente es coherente. Les voy a poner varios ejemplos. La prescripción en principio pareciera un hecho modificativo. El dolo, en principio, pareciera un hecho impeditivo. La violencia pareciera, en principio, un hecho impeditivo. En función de esta teoría, la prescripción sería un alegato de la parte demandada, el dolo sería una carga de la parte demandada y la violencia sería una carga de la parte demandada, viendo que la naturaleza de los hechos. Pero ¿qué ocurre? Los hechos pueden producir efectos de distinta índole. La prescripción, sí, puede ser un hecho modificativo, pero es que también la prescripción podría ser un hecho constitutivo. ¿Por qué? Porque lo puedo adquirir por prescripción y yo lo puedo demandar a usted para que se reconozca o se declare que yo he prescribido en mi favor algo que era suyo. La prescripción adquisitiva, que es prescripción, sería un hecho constitutivo, no modificativo necesariamente. Entonces fíjense que el problema no es la naturaleza, porque la prescripción básicamente es el paso del tiempo. ¿Ok? Es el efecto lo que me va a determinar la carga. Entonces, esa es la crítica que se hace a esta teoría. No es la naturaleza a priori de los hechos. Lo que debemos tomar en cuenta son los efectos. Lo mismo podríamos decir con relación al dolo. El dolo en principio y en efecto puede ser un hecho impeditivo, pero es que también podría ser constitutivo. ¿Por qué podría ser constitutivo? Porque si usted actúa con dolo, el dolo sería el supuesto para que yo demandara, por ejemplo, por daños. Y en ese momento el dolo activaría o se comportaría como un hecho constitutivo. Fíjense que los efectos que puede desplegar, siendo el dolo, ¿okay? Si usted despliega una actividad dolosa, puede ser un hecho perfectamente impeditivo. Pero si usted despliega una actividad dolosa, podría ser perfectamente, incluso la misma, ser un hecho constitutivo. Lo mismo que en la violencia. Si hay violencia, eso puede ser un hecho perfectamente impeditivo. Pero la violencia podría dar perfectamente lugar a una pretensión que se soporte en una demanda y sería de los hechos que son constitutivos. Por ejemplo, si yo lo demandara otra vez por daños y perjuicios, por ejemplo. ¿Okay? Entonces fíjense que son los efectos, no es la naturaleza a priori de los hechos mismos, sino los efectos que pueden desplegar en la realidad, desde el punto de vista de su consideración jurídica, lo que nos puede dar la clave en todo caso. Entonces por eso la crítica a esta teoría no es la naturaleza de los hechos a priori, lo que nos puede distribuir o lo que podemos tomar para distribuir la carga de prueba. Ojo, y aquí se los tengo que aclarar también, esta es una tesis que normalmente se toma, se acoge para distribuir carga probatoria. ¿Okay? La usan nuestros tribunales, se usa en el foro, se usa por la jurisprudencia, la distinción entre hechos constitutivos como carga de la parte actora y hechos instintivos, impeditivos y modificativos como carga de la parte demandada. La quinta tesis, que distribuye la carga de la prueba dependiendo del supuesto de hecho de la norma que se invoca a favor de cada parte. Quien invoca una norma jurídica a su favor debe soportar la carga, es decir, debe asumir la carga de probar aquellos hechos que son el supuesto de hecho de la norma que quieren que se active, que se aplique en el caso particular a su favor. Si yo como parte actora estoy invocando una norma determinada, yo asumo la carga de demostrar todos los hechos que activan, que permiten aplicar la norma jurídica en la que yo estoy soportando mi pretensión. De su parte, si yo como parte demandada estoy, digamos, invocando una norma como excepción ante una pretensión que se me está haciendo,
yo tengo que asumir la carga de demostrar el supuesto hecho de esa norma que estoy planteando, que estoy esgrimiendo como excepción a lo que se me está pretendiendo. Esta teoría la sostiene el profesor Leo Rosenberg. Es una, digamos, de las que mayor aceptación y digamos, de las que menos crítica presenta, ¿ok? De hecho, nosotros estimamos que es una estupenda regla de distribución de carga, pero ¿qué es lo que pasa? Teóricamente sigue aludiendo a que los hechos son constitutivos, extintivos, invalidativos o modificativos, calificándolos a priori, ¿ok? Digamos, distribuyendo esa, dándole una naturaleza particular a priori, calificando los hechos. ¿Cuál es la sexta teoría? La tesis que distribuye la carga de la prueba dependiendo del efecto jurídico, lo que les refería hace un rato, el efecto jurídico constitutivo, extintivo, modificativo o invalidativo de la norma que se invoca a favor de cada parte, debiendo probar el supuesto de hecho de esa norma. Es muy parecida a la anterior. ¿Qué es lo que ocurre con esta teoría que tiene el profesor Micheli? Lo que ocurre con esta teoría es que en donde se pone el énfasis no es en la naturaleza constitutiva, extintiva, modificativa o invalidativa de los hechos que se están o que se tienen que llegar a acreditar, ¿okay? En donde se está poniendo el énfasis es precisamente lo que les comentaba anteriormente, no en el hecho, sino en los efectos jurídicos de la norma, los efectos jurídicos que se pretenden a favor, los efectos jurídicos que desprenden esos hechos que pueden ser efectos constitutivos, extintivos, modificativos o invalidativos. De esta manera no lo estamos haciendo a priori, porque se está dejando espacio para que los hechos, o digamos, para apreciar cuál es el efecto de los hechos. No tiene una naturaleza a priorística asignada. Esta lista de hechos son constitutivos, esta lista de hechos son modificativos, esta lista de hechos son invalidativos. No. Lo que se va a ver cuál es el efecto que realmente despliega el hecho. Entonces, quien invoca una norma jurídica en su favor, es decir, que está pidiendo que se aplique, lo que está en definitiva pretendiendo es que se aplique el efecto jurídico de esa norma que está invocando, bien sea como actor o bien sea como demandado. Él lo que quiere son los efectos, se quiere aprovechar de esos efectos de la norma que está invocando en su favor. Por lo tanto, debe asumir la carga de probar el supuesto de hecho de la norma cuyos efectos jurídicos quiere que se apliquen, en este caso, a su favor. Esa es la teoría del profesor Micheli. Se parece bastante, ¿ok? Así que tengan cuidado cuando la vayan a repasar. Se parece bastante a la sostenida por el profesor Rosenberg. La última, tesis de la carga dinámica. Las otras tesis, nosotros podemos decir, digamos, los otros 7 postulados, podemos decir, o las podemos llamar reglas de carga estática, ¿ok? Lo que ocurre con esta tesis de la carga dinámica es que esta se mueve, se varía, no es estática, es dinámica precisamente, se mueve, no se queda quieta. Fíjense que los otros postulados eran estáticos. El que afirma, prueba. El actor, prueba. Prueba el que se quiera favorecer de los efectos de la norma jurídica que invoca en su favor. Prueba el que alegue el hecho anormal, porque el normal no se prueba. Aquí no, aquí la carga se mueve. Y entonces vamos a entrar en consideraciones que van a depender básicamente de lo que diga el juez. Un ejemplo de una regla de carga dinámica la conseguimos en el artículo 167 del Código General del Proceso colombiano, que es una norma bastante nueva, por cierto. Esta norma le asigna al juez la distribución de carga en el caso. Es decir, va a ser el juez el que asigna a la parte qué debe probar, qué hechos debe probar. Tomando en cuenta que una parte u otra esté en mejor posición de acreditar los hechos. Fíjense que no estoy hablando
de los hechos que esté alegando él. Estoy hablando de los hechos que hacen falta para decidir, por supuesto, pero son los hechos que hacen falta para decidir los que están siendo controvertidos, ¿ok? Pero fíjense que la asigna el juez, bajo criterios como, el juez la asigna en función de la cercanía con el material probatorio, es decir, si una parte está más cerca del material probatorio o tiene mayor posibilidad de acceder al material probatorio, el juez dice, usted tiene que probar estos hechos. ¿Por qué? Porque a usted le es más fácil probarlos. O tener en su poder el objeto de prueba, es decir, si usted lo tiene, digamos, está poseyendo aquello que hace falta, o es propietario de aquello que hace falta para aportar la prueba, yo le voy a asignar la prueba a usted. Circunstancias técnicas especiales, como por ejemplo que usted tenga mayores conocimientos sobre la situación de hecho que estamos discutiendo. Bueno, entonces perfectamente yo le puedo asignar a usted la carga de prueba y no a la otra parte que no tiene o no conoce de esas circunstancias técnicas que hagan falta para resolver. Haber intervenido directamente en los hechos. Bueno, yo creo que esto es harto complicado porque ambas partes normalmente intervienen directamente en los hechos. Puede que una haya intervenido de una forma más directa, bueno, entonces a esa le asigno la carga de probar. Por indefensión o incapacidad de la contraria, si yo me encuentro en la imposibilidad, ¿okay?, en la incapacidad de aportar el hecho, simplemente el juez le asigna la carga de probar esos hechos a la adversaria, así los haya alegado yo. Y concluye con una frase siempre infeliz como otras similares, en donde básicamente eso es una caja de Pandora donde caben cualquier cantidad de circunstancias. A ver, déjenme plantearle la crítica para luego hacer una precisión. Fíjense que esto no es una carga, no es objetiva, ¿ok? No es objetiva. No es objetiva porque va a depender del criterio que aplique el juez y básicamente él es el que me va a decir quién es el que tiene que probar. O sea que puede que yo alegue un hecho A y eso en definitiva lo van a terminar que probar o lo van a terminar probando ustedes. ¿Por qué? Porque el juez le va a asignar la carga a ustedes en vez de a mí, a pesar de que yo fui el que lo alegó. Fíjense que puede tender a variar y eso hace que no se puedan conocer la regla de carga, es decir, qué es lo que me va a tocar probar antes del juicio. Sino yo me voy a enterar qué es lo que me toca probar cuando el juez me asigne la carga. E incluso, estando ya en el juicio, el juez puede modificar la regla de carga y de repente, digamos, desplazarla hacia mí, con lo que se me estaría causando de alguna manera indefensión, porque me voy a enterar en ese momento, no lo sé a priori, como ocurre con las reglas que podemos llamar estáticas. Estas reglas no se conocen a priori antes del juicio, ¿ok? Incluso dentro del juicio, habiendo yo tenido una idea de cuáles iban a ser, el juez me las puede variar. Lo que puede desarticularme la defensa o la actuación, si no es la defensa, pues no estoy actuando como demandado, sino como parte actora, me puede desarticular mi posición procesal. Hay situaciones particulares donde aparentemente se justifica. Los casos clásicos que van a ver son siempre los mismos: derechos de consumidores y usuarios y mala praxis médica. Voy a tratar de ilustrarles esta última tesis con unas situaciones reales para que la vean. Imagínense que yo, que soy básicamente una persona mortal, un mortal más, ustedes que son unas personas mortales más, compramos un carro. Le compramos un carro a la General Motors. Tenemos nuestro carro nuevo de paquete y usamos el carro. Y de repente el carro empieza a presentar una falla. Una falla que nosotros tratamos de remediar llevando el carro a la General Motors, llevando el carro a los talleres especializados, y la falla persiste. Persiste al punto de que nosotros no podemos seguir usando el carro, porque el carro se hace peligroso. Por supuesto, nosotros demandamos a la General Motors para que de alguna manera responda como fabricante de lo que está ocurriendo con el mal funcionamiento del vehículo. ¿Qué ocurre en ese caso? Las reglas de carga, las que podemos llamar estáticas, las cargas normales, indican que si yo estoy afirmando que hay un mal funcionamiento en el vehículo, yo lo tengo que probar, porque yo estoy diciendo que el carro no funciona correctamente, y no funciona correctamente por esta y esta circunstancia. Eso lo tendría que probar yo. Estoy diciendo, el carro tiene este funcionamiento
Y eso no es lo adecuado, no es lo satisfactorio, no es lo que se me ofreció, cualquier circunstancia. Aplicando las reglas normales sería yo como actor el que tiene que demostrar. Si nosotros aplicamos la carga dinámica, el juez se puede dar cuenta de una cosa y decir, bueno, pero ya va, ¿qué sabe este señor, qué saben estos muchachos de mecánica? ¿Ellos diseñaron el carro? No. ¿Ellos son especialistas en mecánica? No. ¿Ellos lo fabricaron? No. Entonces lo correcto, lo lógico es pensar que el fabricante o el taller especializado, ¿ok? El fabricante especializado que diseñó el carro, que hizo los planos, que tiene todo el material desde que era un dibujo hasta el diseño de la última pieza que tiene el vehículo, lo tiene en sus archivos, tiene mayor acceso al material probatorio, ¿ok? Maneja circunstancias técnicas especiales. Entonces no es lo correcto, lo lógico no es que lo pruebe el actor, que es el que está alegando el asunto, no alegando los hechos. Lo lógico es que lo pruebe el demandado y pruebe el mal funcionamiento. ¿Y cómo lo va a probar? ¿O por qué lo debe probar? Mejor dicho, lo va a probar porque tiene todo el material probatorio, porque conoce la técnica, porque tiene conocimientos específicos sobre cómo fue que hizo el carro y cómo es que debe funcionar y cómo es que no debería de funcionar. Entonces lo debe probar la parte demandada. La parte demandada va a probar básicamente los hechos que soportarían mi pretensión, básicamente mi hecho constitutivo. Fíjense que en este caso la asignación la hace juez, porque si aplicamos las cargas normales, las cargas que podemos llamar estáticas, ¿ok? Esas 6 reglas que vimos antes, me tocaría probarlo a mí, pero si aplicamos reglas de cargas dinámicas, podríamos perfectamente llegar a la conclusión que eso le corresponde a la parte demandada. Otro ejemplo, que también es lo que se pone, porque normalmente van a ser los ejemplos que le van a poner para sostener la tesis de carga dinámica, la mala praxis médica. ¿Cómo se le va a pedir a la persona que está intervenida? Dios no lo quiera. Sufrimos un accidente y quedamos inconscientes. Quedamos inconscientes y se nos interviene quirúrgicamente. Estoy inconsciente. No tengo absoluta idea de qué pudo haber pasado. No tengo cómo. Es más, para algunos ni siquiera tengo cómo alegar qué fue lo que pasó. Pues mucho menos voy a poderlo probar, porque simplemente estaba inconsciente. ¿Qué sé yo qué fue lo que pasó en ese quirófano? Habiendo una mala praxis, será entonces carga del médico demostrar qué fue lo que hizo, demostrar qué fue lo que pasó, que es básicamente lo que yo necesito para vencer en el juicio. Pero es que él tiene el material probatorio, él tiene el conocimiento técnico y, digamos, las circunstancias técnicas especiales para poder acreditar esos hechos que son los que hace falta para decir lo que yo estoy pretendiendo. Fíjense cómo se disloca la carga de prueba, pero se hace en el juicio, porque yo normalmente, aplicando las cargas estáticas, si yo alego que hubo una mala praxis, yo tengo que demostrar cuáles fueron los hechos que, digamos, en los que soporto que hubo esa mala praxis. Eso sería mi carga, porque sería mi carga normal, porque es la afirmación que yo estoy sosteniendo. Mientras que si aplicamos la carga dinámica, esa distribución de carga va a estar en manos del juez, que perfectamente, tomando algunos de estos u otros criterios, ¿okay?, puede llegar a establecerla en cabeza del demandado, que no sería la regla normal de distribución de carga. ¿Por qué les traigo a colación esto? Porque esta tesis de distribución de carga dinámica es una tesis que ha empezado a tener bastantes seguidores e impacto, no solamente, digamos, entre nosotros, entre la doctrina, sino incluso en algunos tribunales. Lo que ocurre es que la distribución de reglas de carga está en la ley, por eso no se ha podido, digamos, ha sido difícil sobrepasar lo que dice la ley con relación a la distribución de carga, que es el artículo 1354 y 506 que hablamos hace un rato. Por eso no se ha podido imponer la regla de distribución por carga dinámica. Pero ya si ustedes se revisan el artículo 72 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, se van a dar cuenta que la idea que nutre la norma o la regla de distribución es una distribución de carga dinámica. ¿Por qué se le asigna al patrón la mayor carga? Porque se entiende que él tiene el material probatorio, tiene el objeto de prueba, tiene técnicas especiales, está directamente vinculado a los hechos y el
trabajador normalmente está en estado de indefensión e incapacidad porque no cuenta con los elementos y las herramientas probatorias para hacer la demostración de los hechos que alega en juicio. Pero fíjense que no es una regla de distribución en función de la carga dinámica, básicamente porque lo dice la ley. La ley a priori me establece la regla de carga, con lo que ya no es carga dinámica. Y no es carga dinámica porque no es una asignación que haga el juez en el caso, es una asignación que ya está dada por la ley y se conoce a priori, lo que me garantiza que no se me va a desarticular mi posición procesal, porque yo sé qué es lo que yo tengo que pagar. Si yo soy patrono, yo ya sé cuáles son las cargas que tengo que hacer. Distinto si yo entro al juicio asumiendo unas reglas de carga normal y está permitido por regla de carga dinámica variar la regla de distribución de carga. Ahí me pueden perjudicar. Esto es una regla, digamos, que está asociada a estas nuevas tendencias del derecho procesal social, en el sentido de que viene nutrida por la idea de que nosotros debemos equiparar a ambas partes, es decir, equiparar al que más puede con el que menos puede. Es una idea aquello de combatir la desigualdad, digamos, en criterios, digamos, de tendencia más socialista. Y es una tendencia que se está colocando en el derecho procesal. Hay que tener cuidado con eso, porque me parece que la mayor garantía que ofrece el proceso es que todos somos iguales. En el momento que nosotros entramos al proceso, todos somos iguales. La General Motors y nosotros tenemos los mismos derechos y las mismas garantías dentro del proceso. Desequilibrar eso con criterios de esta naturaleza puede ser harto peligroso, porque podemos empezar a producir efectos más nocivos que beneficiosos. Para cerrarles la idea, eso es como si nosotros, para equilibrar a la General Motors con nosotros desde el punto de vista de capacidad probatoria, hiciéramos algo como lo siguiente. Imagínense que nosotros vamos a jugar un partido de fútbol con el Barcelona. Si ustedes niñitos y yo hacemos un equipo de 11 personas para jugar contra Messi y su compañero, todos sabemos qué es lo que va a pasar. Seguramente el partido va a terminar cientos de goles a cero. ¿Okay? Ahí hay una desigualdad. Entonces, ¿qué es lo que se busca con estas tesis? Equilibrar ese desequilibrio, esa desigualdad que hay entre el que puede mucho, tiene mayor capacidad, en este caso capacidad probatoria, y el que menos la tiene. ¿Okay? Entonces vamos a igualarlos. ¿Cómo lo igualamos? ¿Cómo lo igualamos? Aplicamos reglas especiales, reglas de igualación. ¿Qué es lo que hacemos? Decimos, bueno, en el caso del fútbol, bueno, en vez de jugar 11 a 11, nosotros vamos a jugar con 22 jugadores y el equipo del Barcelona, los titulares, van a jugar nada más 6. Estamos equilibrando. Otra cosa que podemos hacer es decir que para nosotros sacarnos una tarjeta roja, no son 2 amarillas, sino que tienen que ser 4. Mientras que cualquier falta que cometan los jugadores del equipo del Barcelona va a ser roja automática. Estamos equilibrando. Otra cosa que podríamos implementar es establecer una regla como, por ejemplo, que nuestra portería va a ser de la mitad del tamaño de la oficial, mientras que la portería que use el equipo del Barcelona va a ser del doble del tamaño. Estamos equilibrando. Pareciera justo, pero al final, fíjense que no se concreta en un juego correcto, igualitario, que es la mayor garantía del proceso. Por eso estas tesis, digamos, esta tesis de carga dinámica, yo le tengo muchísima reserva, porque me parece peligroso igualar dentro del proceso, establecer reglas especiales para producir igualación, porque la mayor garantía del proceso es precisamente que ambos somos iguales. La General Motors y nosotros tenemos las mismas posibilidades probatorias, entre otras cosas porque tenemos reglas claras que no se van a poder ir variando, digamos, a gusto del juez dentro del proceso. Bien, una vez vistas cuáles son las reglas para distribuir la carga probatoria, vamos a ver ciertos casos particulares donde hay una inversión o más correctamente un desplazamiento de la carga probatoria. ¿Qué significa lo que normalmente se le dice la inversión de la carga? Que lo correcto es hablar del desplazamiento de la carga de prueba. Aquí vemos que las reglas de distribución de la carga no se comportan como normalmente se comportan. ¿Okay?
Es decir, frente a una regla que distribuye la carga de prueba de una manera determinada, hay ciertas anomalías que se producen, que están, digamos, funcionan, o al funcionar, al aplicarse, distorsionan la regla de carga normal. Hace que la regla de carga no se comporte como normalmente se comporta, haciendo que la carga varíe de lo que sería lo que normalmente debería ocurrir. El primer caso es el caso de las presunciones. Fíjense, cuando ustedes alegan un hecho presumido, ese hecho no se prueba. Ustedes tendrán que probar un hecho distinto para que su presunción se active. Pero ese hecho que la ley da por presumido, ¿ok? Ustedes no lo tienen que probar. ¿Qué ocurre? Entonces ustedes tienen un hecho inicial y tienen un hecho presumido. ¿Qué ocurre? Ustedes lo que tienen que demostrar normalmente sería el hecho presumido. ¿Por qué? Porque el hecho presumido es el hecho controvertido. Es decir, esto es lo que a ustedes les hace falta para, digamos, obtener lo que están pretendiendo en juicio. ¿Ok? Eso es lo que ustedes necesitan probar. Sería ese hecho controvertido. Pero resulta ser que el hecho está presumido. Entonces ustedes fíjense que no tendrían que probar el hecho, realmente el hecho controvertido, que es lo normal, lo que como normalmente se comporta la regla de carga. Yo tendría que probar el hecho controvertido. ¿Por qué? Porque es el que estoy alegando. Pero ese hecho está presumido por la ley. Entonces yo, en vez de probar el hecho controvertido, como está presumido, yo tengo que probar otra cosa. Otro hecho es el hecho inicial. Aquí es donde está mi carga. Fíjense que yo, en vez de probar el hecho controvertido, voy a probar el hecho inicial. El hecho inicial es lo que es mi carga de prueba. Cuando lo normal sería que yo tengo que probar el hecho controvertido, que es la afirmación que yo estoy sosteniendo. ¿Ok? Yo digo que ustedes son mi padre, eso es lo que yo tendría que probar. Pero resulta ser que si hay una presunción, como por ejemplo lo que hablamos de la presunción de paternidad, yo tengo que probar el matrimonio y que yo nací durante la vigencia de ese matrimonio. Fíjense que es un hecho distinto. Pruebo el hecho inicial, pero esa es mi carga. Fíjense que la carga no se, no, el hecho no se, la regla de carga no se comporta como normalmente se hace, o se comporta, que es teniendo que probar esta, o estando aquí la carga. No, la carga está en un hecho distinto al hecho controvertido. Los hechos negativos, se trata de las negativas sustanciales, o de las, no de las negativas formales definidas, ¿ok? Esas sí se debe probar por quien las alega, pues acuérdense que conllevan, tienen intrínseca, implícitamente una afirmación. Lo que ocurre con estas negativas sustanciales es que yo no estoy sosteniendo nada, no hay nada implícito en modo, lugar y tiempo. Eso es una cosa absolutamente indefinida, sin borde. Y por tanto, la forma de traer el hecho es por la afirmación contraria, lo que les expliqué hace un rato. Fíjense que esto lo que produce básicamente es una redistribución de carga, lo que yo les expliqué hace unos minutos atrás. Si yo sostengo una negativa sustancial, eso hace que eso no esté dentro de mi ámbito. ¿Por qué? Porque es sustancial, es a tal punto amplia, no tiene digamos, una definición de modo, lugar y tiempo que equivale a la nada. Yo no estoy sosteniendo nada realmente. Pero ustedes sí tienen la posibilidad de plantear un hecho concreto particular, con lo que ustedes tendrían que asumir esa carga. Si yo les digo que yo nunca he estado en el Canadá y ustedes tienen una foto mía en el Skydome, ¿ok? El pasado 3 de marzo, ustedes podrán traer eso como prueba. Miren, esto es realmente lo que pasó. Pero yo no puedo probar que yo nunca he estado en el Canadá. Eso no está dentro de mi ámbito, porque no estoy alegando nada. Lo mismo ocurre, y recuérdenlo bien, con el caso de las afirmaciones. ¿Ok?
las afirmaciones sustanciales también desplazan la carga, en el sentido de que será el adversario el que pueda demostrar una negativa formal específica en contra de la afirmación sustancial. Aquello de que yo siempre me desayuno con jugo de naranja. Entonces tendrá que demostrar que hubo un día en donde no lo hice. Y con eso, digamos, fíjense que la carga se desplaza. La negativa pura y simple, la infitatio, eso es una forma o una manera, un modo de contestar las demandas. Simplemente se dice niego, rechazo y contradigo tanto los hechos como el derecho que se pretende derivar de ellos. Simplemente se niega todo y no se dice nada. Yo no estoy sosteniendo nada, o por lo menos en principio eso es lo que pareciera. No se está planteando nada nuevo. Entonces el actor pasaría a tener toda la carga de probar, porque el demandado, al contestar de esa manera, no está asumiendo carga alguna. ¿Por qué? Porque no está diciendo nada, no trae nada, no alega nada, simplemente está diciendo niego, rechazo y contradigo. Aquí tienen que tener cuidado, ¿ok? Porque no estamos claros, o yo por lo menos no estoy claro, si es realmente un caso de desplazamiento, ¿ok? Porque no modifica la carga y no siempre descarga a la parte que así contesta. ¿Ok? ¿Por qué digo que no es siempre un caso de desplazamiento? Porque si yo niego, rechazo y contradigo todo lo que ustedes están diciendo, eso no hace que haya realmente un desplazamiento. Ustedes tenían la carga de demostrar todo lo que estaban alegando. Si yo lo niego, lo rechazo y lo contradigo, es verdad, yo no estoy asumiendo ninguna carga, pero yo no estoy desplazando carga hacia ustedes. ¿Ok? Fíjense que aquí no hay una modificación. Por ejemplo, lo que estamos viendo en las presunciones, aunque no lo desplazo hacia mi adversario, desplazo la carga probatoria hacia un hecho distinto. ¿Ok? Lo que pasaba con los hechos negativos. En el momento en que yo hago una negativa sustancial, yo desplazo la carga hacia ustedes, en el sentido que van a tener que probar la afirmación, sostener la afirmación que contraviene la negativa sustancial. ¿Ok? En este caso de la negativa pura y simple, si yo niego, rechazo y contradigo, yo no estoy tan claro en que yo esté desplazando la carga hacia ustedes. Ustedes siempre tenían la misma carga. Si ustedes alegaron A, B o C, ustedes tienen que seguir demostrando A, B o C. ¿Ok? El hecho de que yo no haya traído un hecho nuevo, o no haya alegado un hecho en particular, eso lo que hace es que yo no me cargo, pero no estoy desplazando carga. Entonces yo no creo que modifiquen necesariamente la carga. Y tienen que tener cuidado porque no siempre me descarga, como es la opinión, ¿ok? Yo a veces puedo negar, rechazar y contradecir y asumir carga. Por ejemplo, lo que ocurriría si ustedes me demandan por incumplimiento. Si ustedes me demandan por incumplimiento, ustedes están básicamente diciendo que habiendo una obligación de mi parte, yo no la honré, yo no cumplí con esa obligación. Si yo agarro y les digo, yo niego eso y lo rechazo y lo contradigo, ¿ok? Yo estoy asumiendo carga, en efecto. ¿Por qué estoy asumiendo carga? Porque ustedes dicen, usted no cumplió, ¿ok? Y yo digo, yo eso lo rechazo, implícitamente, ¿qué es lo que estoy diciendo? Implícitamente estoy diciendo que yo cumplí con lo que tendría que pasar a probar eso, porque en efecto es mi alegato. Simplemente negando, rechazando y contradiciendo el incumplimiento. Entre otras cosas, porque el incumplimiento por parte de la parte actora, en principio, no necesariamente, pero en principio podría ser una negativa sustancial. Y las negativas sustanciales no se prueban. Tienen que tener cuidado con eso. En definitiva, la negativa pura y simple no necesariamente implica un caso de desplazamiento de prueba. Pactos probatorios. En materia de carga de pruebas están prohibidos en principio, ¿ok? Básicamente porque, por lo que vimos, son de naturaleza procesal. La carga de la prueba es una noción procesal y no se puede relajar como las normas, como normalmente es con las normas de derecho procesal. El profesor de Echandía comenta que no se puede permitir a las partes regular de una manera diferente a la prevista por la ley, la manera de distribuir las reglas de carga, en el sentido que ustedes y yo nos podemos, por ejemplo, poner de acuerdo en un convenio, en un pacto,
cómo llegaríamos o quién tendría que llegar a probar qué hechos en caso de que haya una contienda. Tampoco se puede impactar la disponibilidad de medios, en el sentido que yo, por ejemplo, prohíba que ustedes usen la prueba de testigos o prohíba que usen la prueba documental en un caso en donde vayamos a litigar el contrato en donde suscribimos esa regla de disponibilidad. Ni asignar un valor a pruebas determinados convencionalmente. Ni en sistemas de prueba tasada, ni en sistemas de libre apreciación, sana crítica para nosotros, se puede llegar a hacer eso, es decir, pactar el valor probatorio, básicamente porque si la ley le da la libertad al juez de valorar como él quiera, no podemos venir nosotros convencionalmente a decirle después al juez cómo tiene que valorar en función de lo que no es nuestra voluntad convencional, ¿ok? Porque la ley, que está por encima de todo, ¿ok?, nos está diciendo que el juez es el que va a valorar él libremente. No podemos nosotros imponerle una regla determinada de valoración. Confesión ficta. Este es un caso en donde se dice que hay un desplazamiento de carga probatoria también. ¿Qué es la confesión ficta? No es una admisión de hechos, tengan eso pendiente, ¿ok? Más bien es una ficción que se produce en función de que la parte demandada no da contestación a la demanda. Aquí el demandado no contesta, no cumple con esa carga procesal que se le impone de contestar la demanda. Básicamente está regulado en el artículo 302 del Código de Procedimiento Civil, que dice que si el demandado no diere contestación a la demanda dentro de los plazos indicados en este código, se le tendrá por confeso, en cuanto no sea contraria a derecho la pretensión del demandante y si nada probara que le favorezca. ¿Ok? Entonces, verificadas esas condiciones, en ese caso, vencido el lapso de promoción de prueba, sin que el demandado hubiese promovido alguna, el tribunal procederá a sentenciar la causa sin más dilación dentro de los 8 días siguientes al vencimiento de aquel lapso, ateniéndose a la confesión del demandado. Es decir, el juez va, por mandato de la ley, el juez va a tiene que tomar en cuenta, debe tomar en cuenta la confesión o la ficción de confesión de la parte demandada. Fíjense, aquí lo primero que debemos tener claro es que confesión ficta no es no ir a contestar. ¿Ok? No ir a contestar es contumacia. Si no tiene contestación a la demanda, quiere decir que yo, cuando se me fijó o dentro del lapso que tenía para contestar la demanda, no fui. Eso es contumacia, eso no es confesión ficta. La confesión ficta es la contumacia, es decir, no fui a contestar. No probé nada que me favorezca y la pretensión no es contraria a derecho. Estos tres elementos son concomitantes, es decir, se tienen que producir siempre los tres. ¿Ok? Entonces tengo que tener contumacia, tengo que no haber probado nada que me favorezca y que la pretensión no sea contraria a derecho. Teniendo los tres es que yo puedo tener confesión ficta. Si falta uno de estos elementos, ¿ok?, ya no podemos hablar de confesión ficta. Si la pretensión es contraria a derecho, no podemos hablar de confesión ficta. Si yo pruebo algo que me favorezca, no podemos hablar de confesión ficta. ¿Ok? Y por supuesto, si fui a comparecer, ya es el primer supuesto, digamos, de base. Y implícitamente esto significa, porque lo trae implícito, ¿ok?, que la parte demandada, que es el que está llamado a contestar, haya sido citado válidamente siempre. ¿Ok? No es que hubo un problema en la citación o, como dicen algunos compañeros de tribunales, hay un gallo tapado que me impidió enterarme de cuándo tenía que ir a contestar. No, no. Hubo citación, yo sabía que tenía que ir a contestar y no contesté. Eso es una cosa distinta a aquellas situaciones que podrían dar incluso motivo para invalidar el juicio, ¿ok? Porque hubo un problema en la citación, o la citación fue irregular, o la citación fue, digamos, hecho de una manera incorrecta, o esto supone que la citación es válida,
hubo una situación válida y yo no contesté. ¿Ok? Y la confesión ficta implica contumacia, teniendo en cuenta que fui correctamente citado para dar contestación a la demanda, que no probé nada que me favorezca y que la demanda no es contraria a derecho. Están los tres elementos que podemos hablar de confesión ficta. Ahora, ¿qué significa eso que dice el código? Algo que lo favorezca. ¿Qué puede probar el demandado que no alegó nada? ¿Ok? Y que además la ley está diciendo, si no prueban nada que le favorezca, te va a tener que resolver, señor juez, conforme a como si hubiese habido una confesión. Acuérdense que la confesión es la declaración de parte contraria a su posición procesal. Es como si yo hubiese dicho, ustedes me hubiesen demandado por el cumplimiento de un contrato, ¿ok? Porque el cumplimiento del contrato implicaba que yo tenía que hacer tal cosa y cual cosa. Yo tenía que hacer A, B y C. Esos eran los postulados de mi cumplimiento. Ustedes me demandan para que yo cumpla eso y yo no contesto la demanda, no pruebo nada que me favorezca. Eso es como si hubiese dicho, sí existía el contrato, sí yo no cumplí con A, sí en efecto yo no cumplí con B y sí en efecto yo no cumplí con C. ¿Ok? Eso es básicamente lo que consiste en la confesión. Aquí hay una ficción de confesión. ¿Ok? Entonces aquí surgen distintos parámetros, distintas teorías que dicen qué es eso de algo que lo favorezca, qué es lo que puede probar un demandado que no ha dado, qué es lo que puede probar un demandado que no ha dado contestación a la demanda. Y por argumento contrario, qué es lo que sí puedo aportar. ¿Ok? Porque eso es importante. Porque si usted no prueba algo que lo favorezca, es decir, en principio entonces puedo probar algo que me favorezca. ¿Qué es algo que me favorezca? Porque acuérdense que nosotros no podemos probar lo que no hayamos alegado. Y en este caso no hay ni un solo alegato porque la parte demandada no contestó. Entonces, algunos dicen que el caso fortuito o la fuerza mayor, es decir, lo que impidió comparecer a contestar. Eso lo dice, por ejemplo, el profesor Luis Sanojo en nuestra doctrina más de abolengo, más vieja. Esto hoy por hoy no tiene mayor sentido, el tema del caso fortuito, fuerza mayor, por lo menos bajo el esquema del juicio ordinario civil. ¿Por qué? Porque el juicio ordinario civil es un juicio por lapsos. Yo tengo 20 días para contestar en el juicio ordinario. O sea, tiene que ser que yo pasé más de 20 días, después de que me citaron, impedido de poder ir a contestar, por caso fortuito o fuerza mayor. ¿Ok? Nosotros no tenemos términos o actos a día fijo. Sí pasa, por ejemplo, y si tiene sentido, el tema del caso fortuito o fuerza mayor, como motivos que me impiden comparecer a contestar en materia laboral, porque es un juicio por audiencia, es un juicio por fase, en donde yo tengo un momento particular para consignar mis alegatos de contestación. Entonces puede ser que por algún caso fortuito o fuerza mayor, puntual, particular, no pueda yo llegar a hacer. Entonces hay quien dice que ese algo que me favorezca es probar el caso fortuito o fuerza mayor. Ahora, que si se llega por probar el caso fortuito de la fuerza mayor, ¿qué se lograría? Unos dicen que se reabra el plazo para contestar. Entonces yo diría, bueno, si yo pruebo el caso fortuito o la fuerza mayor, eso no es una prueba que me favorezca, es la prueba de un supuesto que me permite reabrir el plazo para contestar. Entonces yo simplemente, si pruebo el caso fortuito o fuerza mayor, contesto y luego paso a probar. Yo no estoy probando nada que me favorezca, simplemente estoy probando el caso fortuito o fuerza mayor y eso no es algo que me favorezca, es el caso fortuito o fuerza mayor como motivos que me impidieron ir a contestar. Usted me pone otra vez o me reabre el plazo, yo contesto y pruebo como lo hubiese hecho siempre. Entonces no sé si esa sea lo que realmente debería ocurrir. Otros dicen que se dé una nueva oportunidad para probar, es decir, usted no contestó, no se le va a dar una nueva oportunidad para contestar, no se le va a reabrir ese lapso, pero a usted se le va a dar una nueva oportunidad para probar. Es decir, se va de alguna manera se le va a permitir reeditar la posibilidad de que usted acredite pruebas. Tampoco me parece una cosa, digamos,
que sea digamos, una solución para este problema. Reponer la causa y permitir que se conteste. Bueno, reponer la causa, eso en nuestro sistema de nulidades procesales supone un vicio, ¿ok? Y aquí no necesariamente existió un vicio, simplemente fue un caso fortuito o fuerza mayor. En el caso fortuito o de fuerza mayor podrían dar lugar, o no necesariamente deberían dar lugar, a una reposición de la causa, ¿ok? Entonces, esto, aunque podría ser una alternativa, no sé si sea lo más correcto. Lo que luce, o lo que podría ser, sería esta primera tesis, pero van a conseguir que distintos autores abordan esto de varias maneras. Y este sería el efecto de lograr demostrar el caso fortuito o fuerza mayor como, si es que es esto, aquello que lo favorezca. La doctrina, y se los adelanto, es más o menos conteste en indicar que el caso fortuito o la fuerza mayor es digamos, de aquellas cosas que implican o que significan algo que lo favorezca. Yo creo que no es lo único, ni es lo que resolvería digamos, la posición en la que se encuentra el demandado que no ha contestado la demanda. Otro dice que se debe permitir, o sea, que esto algo que lo favorezca es permitir que el demandado pruebe lo que quiera, con total libertad. Esto lo sostiene en nuestra doctrina también vernácula el profesor Feo. Cualquier hecho sin ninguna limitación. Esto no nos parece del todo correcto, porque ¿qué es lo que pasa? Esto pone en mejor posición a la parte demandada que no contesta, lo que resulta una distorsión importante. Si a mí me dice que yo voy a poder probar todo lo que quiera, aun cuando no haya alegado nada, es decir, mis excepciones y mis defensas, yo no vuelvo a contestar una demanda en mi vida. ¿Por qué? Porque si se me permiten ir directamente a probar sin haber sostenido ningún alegato, defensa y excepciones en el caso de la parte demandada, yo evidentemente voy a sorprender a la parte actora, porque no le voy a dar la posibilidad de saber cómo armarse con la contraprueba de los argumentos defensivos que yo debía haber planteado en la contestación y no planteé. Es decir, ahí hay un vacío. El actor, cuando lee la contestación, dice, bueno, mira, estos son los argumentos, de hecho, de la parte demandada. Estos son los argumentos, de hecho, que van a nutrir la carga probatoria que él va a tener que cumplir. Bueno, entonces yo tendré que aportar estos elementos probatorios para combatir, digamos, esa batería probatoria que la parte demandada ha asumido con su contestación. Bien, eso no va a ocurrir, simplemente se va a conseguir con que de repente va a haber un montón de pruebas. Acuérdense que en el juicio ordinario, parte actor y parte demandada tienen 15 días para promover ellos y esas pruebas, ninguno de los dos se va a enterar sino hasta que vence el lapso de promoción. Eso lo vamos a ver en su momento, ¿ok? Pero en definitiva, ya me pasó el lapso de promoción de pruebas como actor, porque se consumió, y yo no pude ver nunca cuáles eran los argumentos que la parte demandada va a probar. No lo supe cuando vi las pruebas. Entonces no pude armar de la batería de pruebas necesarias para combatir esas pruebas que él quiere aportar, sin alegato que lo soporte. Entonces no parece ser la mejor tesis, básicamente porque rompería el equilibrio. Además pondría a los demandados contumaces en una mejor posición de aquellos que evidentemente cumplen con la carga de contestar las demandas. La otra tesis, debe probar contra los hechos alegados por el demandante, es decir, su falsedad e inexactitud. Esto es lo que dice el profesor Borjas y la jurisprudencia de casación. Básicamente, la posición que se encuentra vigente en el foro, la parte, digamos, demandada que no da contestación a la demanda, cuando se le dice que no pruebe algo que lo favorezca, esa expresión lo que se refiere es que él debe destruir, tiene la carga de destruir la confesión que se ha empezado a gestar con su no comparecencia a la contestación, con su no contestación, con su
falta de contestación. Entonces, ¿qué es lo que él debe probar? Debe probar el confeso, el que no ha contestado la demanda. Cuando la ley le dice que puede probar algo que lo favorezca, eso es básicamente probar contra la confesión o la ficción de confesión que se está empezando a producir. De probar los hechos, la inexistencia de los hechos, la inexactitud de los hechos, la falsedad de los hechos, que el actor alega como fundamento de su pretensión, que son básicamente los hechos en donde se va a producir la ficción de confesión. No puede probar en ningún caso el demandado contumaz, el demandado confeso, el confeso ficto, no puede probar nunca hechos nuevos. No le está permitido probar hechos nuevos. Otra tesis sostiene que el caso de la confesión ficta es una presunción desvirtuable, entonces el demandado debe destruir esa presunción, pues se trata de una presunción iuris tantum, es decir, que admite prueba en contrario. Esto sostiene el profesor Regel Romberg. Otros dicen que se trata de una ficción de confesión, el profesor Cabrera, y dice que no se puede preferir la ficción frente a la realidad, y por eso el demandado debe poder probar los hechos que necesite para demostrar qué fue lo que pasó, independientemente de que lo haya alegado o no. No existe, dice el profesor Cabrera, una presunción ni legal ni judicial. Para el profesor Cabrera, incluso se van a poder probar, por ejemplo, cosas como el pago o la cosa juzgada, ¿okay? En caso en que incluso no se hubiese alegado. ¿Por qué? Porque si eso es la realidad, se debe permitir a la parte demandada acreditar la realidad. No podemos preferir la ficción de confesión por falta de cumplimiento de la carga de haber contestado. No podemos preferir esa ficción, esa irrealidad producto de una formalidad procesal a la realidad misma. Entonces, lo que se debe permitir a la parte que no contestó es acreditar qué fue lo que realmente pasó, qué fue lo que pasó en la realidad, sin que eso sin que eso implique traer a colación hechos nuevos. ¿Qué pasa? El profesor Cabrera incluso dice que se podía, la parte demandada, que no dio contestación a la demanda, favorecerse de las pruebas de la parte actora, por aquello que hablamos hace un rato, que al juicio no le importa quién aporta las pruebas, lo importante es que las pruebas estén ahí, o sea que si las pruebas las produce la parte actora en su contra, ¿ok? Es decir, que me favorezcan a mí en algo, eso es algo que me favorezca como demandado, que no ha habido contestación a la demanda, y yo podría invocar la potencia probatoria de ese material probatorio de la parte actora, aunque no lo haya aportado yo. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Y es por eso que estamos analizando la confesión ficta como un caso de desplazamiento o inversión de carga de prueba. En los casos de confesión ficta, el 362 lo que dice es que el demandado debe probar algo que lo favorezca. Y le dice, usted, como no contestó, tiene que probar algo que le favorezca, si quiere salir de este berenjenal en el que se metió por no haber cumplido con la carga de contestar. Con lo que le está imponiendo una carga. Y la jurisprudencia del TSJ y además la tesis del profesor Gustavo Mata Borja, profesor de nuestra Facultad de Derecho, profesor de Derecho Probatorio, es que eso es una carga específica que le ha impuesto el legislador a la parte demandada que no dio contestación y tiene que cumplirla ella, ¿ok? Tiene que cumplir la parte demandada. Por lo tanto, eso es una derogatoria del principio de comunidad o adquisición procesal. La parte contumaz, el confeso ficto, no puede aprovecharse en las pruebas que ha aportado la parte actora. Pero bueno, hay quien sostiene que cosas como el pago, aun cuando no haya sido alegado, ¿ok?, puede ser probado. Yo tengo mis reservas al respecto. Yo entiendo la posición del profesor Cabrera e incluso la posición del profesor Hernández cuando hablan de que el pago se podría llegar a demostrar en los casos de confesión ficta, ¿ok? Pero lo cierto del asunto es que no es un hecho alegado, es un hecho extintivo, carga de la parte demandada que lo tiene que demostrar él, en efecto, pero que no fue alegado, y los hechos que no hayan sido alegados no pueden ser probados, ¿ok? Porque si no, se rompe
el necesario equilibrio que debe haber en el juicio. De todas maneras, en su material tienen la jurisprudencia del Tribunal Supremo que habla sobre este tema de la confesión ficta y del desplazamiento de carga. Y un artículo del profesor Cabrera en donde analiza estas circunstancias relacionadas, por ejemplo, con la cosa juzgada, el pago y el principio de comunidad de la prueba, entre otras cosas, ¿ok? Como posibilidades probatorias de la parte demandada que no contesta la demanda. Ok, para concluir, ¿cuáles son las competencias que debimos haber logrado el día de hoy con esta conferencia? Lo primero es determinar qué es una carga en sentido general y distinguirla de sus, digamos, correlativos obligación y deber. ¿Para qué sirven las reglas de carga de la prueba? ¿Cómo se distribuye la carga de la prueba en el proceso? ¿Qué es un desplazamiento de carga probatoria? ¿Qué pasa con los hechos negativos y las afirmaciones sustanciales, hechos negativos sustanciales y afirmaciones sustanciales, y la carga de pruebas? ¿Qué pasa en esa situación? ¿Qué pasa con los hechos presumidos? ¿En qué casos se invierten realmente las reglas de carga probatoria? En el caso del enfitacio, ¿existe realmente una inversión de carga probatoria? ¿Qué carga tiene el que no contesta la demanda? En el caso de la confesión ficta. Con esto concluimos nuestra conversación del día de hoy y no me queda más que darle las gracias y quedar pendiente para nuestra próxima reunión.